profesionales expertos en manejo de riesgo cardiovascular, que es el programa al cual le pertenece, digamos, el manejo principal de esta patología, que es la hipertensión arterial. Entonces, el hecho de que no tengamos esa experticia no quiere decir que no tengamos la obligación de conocer todos y cada uno de estos medicamentos. Porque primero es una enfermedad que tiene una repercusión, que tiene una prevalencia bastante alta en nuestra sociedad. Segundo, porque así nosotros nos dediquemos a cualquier rama dentro de la práctica médica, vamos a tener pacientes que van a tener esta comorbilidad o van a tener esta morbilidad. Es decir, usted puede ser gastroenterólogo, usted puede ser dermatólogo, usted puede ser cualquier especialista, ¿verdad? Inclusive hasta administrativo. Y cualquiera de los medicamentos o recomendaciones que no tengan nada que ver con el manejo de hipertensión arterial pueden repercutir en el éxito del tratamiento. Podemos comenzar a aquellos que están todavía como que en esa fase de apenas conectarse, de apenas interactuar con la diapositiva. Entonces, el hecho de que usted maneje cualquier tipo de área de disciplina de la medicina va a implicar que usted debe relacionarse con estos medicamentos, porque muy probablemente cualquiera de sus recomendaciones puede impactar en la terapia antihipertensiva de su paciente, y también puede impactar la terapia antihipertensiva que ya trae su paciente, puede impactar en el tratamiento que usted quiere implantar, cualquiera que sea la naturaleza del tratamiento. Entonces, conocerlos, conocer sus interacciones en estos momentos se convierte en un pilar fundamental. Lo segundo es que nos podemos encontrar en nuestra propia familia, nos podemos encontrar con las personas que hacen parte de nuestro círculo cercano, inclusive personas que de manera espontánea le hacen preguntas con respecto a este tipo de tratamientos, y la idea es que usted también tenga una idea de a qué se refiere, ¿verdad? Y eso en primera instancia. Lo segundo es que este tipo de medicamentos utilizados para el manejo de hipertensión arterial los vamos a dividir o los vamos a clasificar dependiendo de su mecanismo de acción, ¿verdad? Y dependiendo de su mecanismo de acción, los vamos a encontrar que la fisiopatología, esta gráfica nos va a dar a entender en qué punto de la fisiopatología de la hipertensión podemos aplicar sin necesidad de desglosarlos. Es decir, entendiendo la fisiopatología de la hipertensión arterial, podemos saber o intuir en dónde podemos intervenir para que la presión arterial de nuestro paciente pueda disminuir. Como mencionaba ahorita, los medicamentos se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción evidentemente va encaminado a disminuir los factores que influyen para que la presión arterial no se regule de manera adecuada. Aquí vemos una gráfica en la cual se ha sintetizado de manera completa, diría yo, con respecto a la fisiopatología, donde podemos destacar algunos aspectos. Créditos a la persona que la elaboró, ¿verdad? Esta gráfica no es mía, ¿verdad? Pero dentro de las pocas que he podido encontrar para ilustrar la fisiopatología, pues esta me pareció la más completa. Entonces, antes que nada, darle crédito al autor, que lo desconozco completamente, ¿cierto? Entonces,
nosotros vemos que existen dos variables constantes en el cálculo de la presión arterial, en la regulación de la presión arterial, que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Con esto estamos diciendo de que la presión arterial depende del volumen de sangre que circula en nuestras arterias o en nuestras venas, en nuestro aparato circulatorio, y también de la tensión o de la fuerza de oposición que pueda hacer el vaso sanguíneo a través del cual esta sangre va a circular. Entonces, en primera instancia, el volumen sanguíneo o el gasto cardíaco va a depender mucho de la cantidad de sangre que llega al corazón y va a depender mucho de la capacidad contráctil que tiene el corazón. Y vemos que la capacidad contráctil depende mucho, ¿verdad?, de gran parte de la actividad del sistema nervioso simpático y también de las características del músculo cardíaco, ¿verdad? La precarga va a depender mucho del retorno venoso y en realidad del volumen plasmático. El volumen plasmático va a depender mucho de la retención renal de sodio y de la ingesta excesiva de sodio. Entonces, el sodio que ya está circulando en nuestro cuerpo puede excretarse o puede retenerse en la medida en que el cuerpo lo necesite. Pero también puede retenerse un poco más en la medida en que el sistema regulador del balance hidroelectrolítico se encuentre alterado, ¿verdad? Y la ingesta excesiva de sodio pues hace parte de la característica o de de las costumbres de dieta que tenga el paciente, de los hábitos de dieta, ¿verdad? Existen alteraciones que pueden ocasionar, que están dadas ya en las características genéticas de cada uno de los pacientes, pero eso se ve en menor medida, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la superficie de filtración. Es decir, también en los pacientes en los cuales tienen una disminución de la función renal puede conllevar a una retención de este ion de sodio, que a su vez va a conllevar a la retención de líquido por el tema de osmolaridad. En la medida en que la osmolaridad aumente, en esa medida nosotros vamos a requerir más cantidad de agua circulando para tratar de disminuir esa concentración dependiendo del sitio donde está aumentada la concentración. Entonces, pero esto también puede ser en doble vía, es decir, una insuficiencia renal puede llevar a una retención de sodio, como también una retención de sodio sostenida puede conllevar a un aumento en los cambios de los volúmenes, las presiones de hidrostática o poliosmótica a nivel del glomérulo, y esto puede conllevar a una glomerulonefritis o a cambios en la parte vascular que puede conllevar a insuficiencia renal crónica. Entonces, una insuficiencia renal crónica te puede llevar a un estadio de retención de sodio y te puede conllevar a un estadio de hipertensión arterial, pero también a su vez la hipertensión arterial, la retención de este ion, puede conllevar a una falla renal. Entonces, a veces nos encontramos con pacientes con falla renal en los cuales hay hipertensión y no sabemos qué fue primero. ¿De acuerdo? Porque cuando ya van a diagnosticarse, pues ya tienen un estadio crónico y uno supone que lo primero que pudo haber pasado, ¿verdad?, es la hipertensión arterial. Pero nos encontramos cada vez más con casos de pacientes menores de 40 años que ya empiezan a tener cambios en su filtración. Y entonces esto da cuenta de que es posible llevar a una insuficiencia renal por hipertensión arterial o viceversa. Con respecto a la contractilidad, la precarga también tiene mucho que ver con la capacidad de obstrucción o de constricción del sistema venoso. Pero sabemos que hay diferencia entre la capacidad contráctil del sistema venoso y del sistema arterial. Sabemos que las arterias tienen una mayor capacidad contráctil y la resistencia vascular periférica principalmente tiene que ver con las presiones o con la capacidad contráctil, pero de las arterias, que por eso está ubicado hacia el otro lado de la gráfica, ¿verdad?
La hiperactividad del sistema nervioso simpático está relacionada principalmente con las descargas simpáticas. Hoy en día se habla de la relación que tiene con el estrés y también con la hiperactividad del sistema renina-angiotensina aldosterona, que ya se ha descubierto que tiene una capacidad, además de hacer retención de líquidos y de tener impacto en la vasculatura arterial, pero también tiene mucho que ver con la activación del sistema nervioso simpático. Y como vamos a ver más adelante, el sistema nervioso simpático puede llegar a producir a través de los receptores alfa una vasoconstricción. Entonces esa vasoconstricción sostenida de manera patológica puede conllevar a un aumento de la resistencia vascular periférica. Por eso es que usted observa que la línea o que la flecha se desprende en aumento de contractilidad principalmente, pero también al foco de aumento de la resistencia vascular periférica. Un aumento en la contractilidad, un aumento del volumen plasmático y un aumento en la precarga pueden conllevar a un aumento del sostenido de la presión arterial. Sabemos que el hecho de tener un volumen plasmático aumentado puede conllevar un aumento de la presión arterial. Normalmente, ¿qué se le aconseja a un paciente que tiene disminución de la presión arterial? Digamos, usted tiene un paciente, usted va caminando, va en un uniforme de la Universidad del Norte y de repente ve un grupo de personas que comienzan a aglomerarse alrededor de una persona que está en el piso, ¿verdad? Y todo el mundo comienza alrededor a mirar y resulta de que usted va caminando y de repente, ¡pum! Ella estudia medicina o él estudia medicina. Le tocó, ¿verdad? No, usted estudia ingeniería. No, usted es ingeniería. Yo estudio ingeniería. Normalmente la primera recomendación, ¿cuál es? Si está acostado, es suba los pies, ¿verdad? Pero si está en la mitad de la carretera, no, porque lo que hay que hacer, ¿qué es? Si está en la carretera, en la mitad de la carretera. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Usted va caminando, no va en carro. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero te tiene que ubicar y tiene que hacer el lugar un lugar seguro. ¿Sí? Usted no puede salir corriendo y usted no puede mirar porque usted no sabe si es un carro a alta velocidad, no logra frenar y entonces van a haber 2 o 3 los que van a estar tirados en el piso. Entonces, primero lugar seguro. Segundo, normalmente uno lo que recomienda es elevar los pies. Usted puede hacerlo en casa, puede hacerlo en cualquier otro lugar y eso lo que va a conllevar es aumento de la precarga, es decir, la sangre que se encuentra almacenada en los miembros inferiores sirve como reservorio, que están en las venas. Recuerden que el gran reservorio de sangre en el cuerpo son las venas, principalmente las que están en los miembros inferiores. Entonces, con levantar, usted lo que hace es que el retorno venoso aumenta y entonces empieza a aumentar la precarga, ¿verdad? Pero cuando tenemos un paciente, ¿verdad?, que tiene una disminución de la presión arterial, pero porque existe, está con esa hipovolemia sostenida, ya nosotros vamos a ver fisiopatología de la hipovolemia, ¿verdad?, de shock hipovolémico principalmente. Entonces, en estos casos lo que se recomienda es hacer reposición hídrica. Pacientes deshidratados, pacientes con hemorragia, pacientes con algún tipo de sepsis que pueden originar vasodilatación excesiva. Se aumenta la presión, ¿cómo? Inyectándole líquidos endovenosos y entonces el aumento del volumen plasmático puede conllevar a que la presión se pueda estabilizar. Esos son ejemplos, digamos, de cómo se puede manejar la hipotensión. Y entonces, si en casos de hipotensión estas variables pueden aumentar la presión arterial, cualquier cambio, ¿verdad?, cualquier cambio en los volúmenes que deben considerarse normales pueden conllevar a una hipertensión arterial sostenida. Con respecto a la hiperactividad del sistema nervioso simpático, también hay que agregar que el hecho de estimular frecuentemente los receptores alfa principalmente
puede conllevar una vasoconstricción sostenida. Y en estos casos pueden conllevar también a daño endotelial. El daño endotelial también puede conllevar a que las arterias o el endotelio cambie y entonces se pierda la elasticidad. Las arterias pueden ir perdiendo con el paso de los años la elasticidad. Entonces ahí tendríamos pérdida de la elasticidad y entonces esa variabilidad en cuanto a las presiones prácticamente queda una presión fija. Además que puede haber engrosamiento de la capa íntima del endotelio. Eso se ve con la arteriosclerosis, ¿verdad? Que puede o no estar acompañada de acumulación de depósitos de moléculas de grasa, que sería aterosclerosis, que puede haber una combinación de ambas. Entonces, eso como para de pronto correlacionar el impacto que puede tener un aumento sostenido de la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Con respecto a la resistencia vascular periférica, ya estábamos hablando de la alteración de la membrana plasmática, de la hiperactividad del sistema de angiotensina aldosterona. Ahí existen alteraciones genéticas que pueden condicionar. No es que va a haber una alteración genética que puede provocar cambios a nivel vascular que puedan conllevar a la hipertensión arterial. Pueden haber alteraciones genéticas que pueden activarse o que pueden desarrollarse a medida que la persona va teniendo hábitos inadecuados de alimentación, hábitos inadecuados de ejercicio, hábitos inadecuados, o existan otras patologías que puedan acelerar la disfunción endotelial. ¿De acuerdo? Alteración de la membrana plasmática, hipertrofia estructural y constricción funcional, hiperinsulinemia y la obesidad. La obesidad puede causar hiperinsulinemia y esta puede conllevar a un cambio permanente de la vasculatura, además que puede conllevar a un aumento de la retención de sodio. Vemos pacientes que inmediatamente comienzan a disminuir la resistencia a la insulina, comienzan a mejorar la sensibilidad a la insulina, comienzan a disminuir esa retención de sodio y esa retención de líquido. Entonces, los primeros cambios que se ven en aquellos pacientes es la disminución rápida de peso, pero esta con el tiempo no se hace sostenida porque lo primero que empieza a disminuir es la cantidad de retención de sodio, empieza a disminuir el contenido líquido que puede estar conllevando un sobrepeso. Y luego entonces viene el proceso también de la disminución del tejido adiposo. Y el tejido adiposo puede conllevar también a una disminución del peso. Entonces, de esa forma se puede contribuir al aumento, en este caso, del volumen plasmático. Pero la hiperinsulinemia puede conllevar también a cambios estructurales propios del endotelio, a ser aterogénico, a hacer endurecimiento de las arterias también. Entonces, de igual forma, la obesidad, por eso también, además de ser un factor de riesgo para la diabetes, es un factor de riesgo para la hipertensión arterial, pero precisamente. Contrario a lo que se piensa, que el hecho que al aumentar el tejido adiposo va a incrementarse la necesidad de oxigenación y de aporte de alimentos a ese tejido. Pero esto no es la principal causa de hipertensión en el paciente con obesidad, sino la hiperinsulinemia y los cambios vasculares crónicos que pueden conllevar, además de la retención de sodio constante. ¿De acuerdo? Factores endoteliales. Dentro de los factores endoteliales podemos encontrar cualquier tipo de disfunción endotelial sostenida, pero que pueden estar relacionadas con traumatismo, que pueden estar relacionadas con una pobre respuesta a los vasodilatadores endógenos o una pobre producción de vasodilatadores endógenos. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos resumir este cuadro. ¿Alguna duda con respecto a la fisiopatología para poder pasar a la parte farmacológica? ¿Dudas hasta aquí? Ustedes ya vieron fisiopatología y la hipertensión, creo, ¿no? Creo que hicimos un pequeño repaso ahí breve de cada uno de los factores. Ahora bien, si ustedes observan esta gráfica,
Allí pueden ustedes ubicar algunos de los grupos de medicamentos. Por ejemplo, si yo hablo de retención de sodio, ¿qué grupo de medicamentos podría utilizar en este caso? ¿Lo qué? Los diuréticos, correcto. Los diuréticos son los medicamentos que podemos utilizar y de hecho, si nosotros observamos las guías, la primera línea de medicamentos es los diuréticos. Porque se conoce, se sabe que una disminución de sodio o una disminución de esa retención de sodio, una estabilización del volumen plasmático podría conllevar una reducción de un buen porcentaje de la presión arterial. Entonces, dentro de la primera línea, además de las recomendaciones y cambios de estilo de vida, está el uso de diuréticos. Bien. Ahora bien, si yo tengo una hiperactividad del sistema nervioso simpático, ¿qué grupo de medicamentos podría ayudarme allí? ¿Los? Aquí no se escucha. ¿Quién lo dice con propiedad? ¿Quién levanta la mano y dice, profesor, son estos? Son los mangos, son las piñas, son las... diga, los beta bloqueadores. ¿Por qué los beta bloqueadores? Porque pueden conllevar a una disminución, ¿verdad?, de la estimulación simpática. Sin embargo, son un grupo de medicamentos que no es de primera línea para el manejo de la hipertensión arterial. Son utilizados más como coadyuvantes, sobre todo cuando existe desarrollo de enfermedad cardíaca. Por ejemplo, pacientes que tienen hiperactividad del sistema nervioso simpático, que tengan taquicardias, generalmente, o que te cursen con aumento de la presión arterial, son los candidatos a este tipo de medicamentos. Pero de entrada, si yo tengo un paciente hipertenso, ¿verdad?, y no tiene una característica de taquicardia, no tiene una característica de ser paciente joven, o no tiene una característica de una patología como el hipertiroidismo, ¿verdad?, este grupo de medicamentos pasa a ser un medicamento de segunda línea para el uso de la hipertensión, para el manejo de la hipertensión arterial. ¿Listo? Pero sí está dado. Ahora, cuando nosotros estudiamos la parte fisiológica de digamos, la regulación vascular, nosotros encontramos que existen unos receptores beta que me pueden causar vasodilatación y encontramos unos receptores que pueden ocasionarme vasoconstricción, pero no son los beta, ¿cierto? Principalmente son los alfa, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar un alfa agonista, ¿verdad?, o puedo utilizar un antagonista, porque recuerden que existen dos tipos de receptores alfa, alfa 1 y alfa 2. Entonces, si yo tengo un alfa 1, puedo bloquear, y si tengo un alfa 2, puedo estimular. Entonces, va a ser dependiendo del tipo de receptor que yo pueda obtener esta respuesta. Entonces, para la hiperactividad del sistema nervioso simpático, puedo utilizar los beta bloqueadores y los alfa agonistas principalmente, ¿verdad? Bien. Ahora, si yo tengo una hiperactividad del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿qué grupo de medicamentos podría utilizar ahí? No, te está yendo muy lejos. Es como matar a un ladrón con una granada. O sea, puedes utilizarlo, pero cuando existan patologías en ese sentido. ¿Sí? ¿Lo qué? EICA. No sé qué significa EICA. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la enzima que convierte la angiotensina 1 en 2? Esa misma, exacto. Entonces, si yo la inhibo, entonces me convierto en un medicamento que inhibe la enzima convertidora. ¿Y cómo se llama ese medicamento? Los IECA, correcto. ¿Verdad? Entonces, esa sería una parte. Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Estoy disminuyendo la cantidad de enzima convertidora que me convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Verdad? Y entonces, el angiotensina 2 me puede conllevar un efecto múltiple de vasoconstricción, ¿verdad?, de estimulación del sistema nervioso simpático, y también me estimula la retención de sodio. Pero si yo bloqueo su conversión, reduzco la cantidad de angiotensina 2 y por ende impido que ésta me aumente la presión arterial. Ese es un mecanismo que podemos ubicar en este cuadro.
Ahora bien, en ese mismo eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué otro grupo de medicamentos podemos ubicar? Ya hablamos de los TANs. Estamos hablando de los TANs, serían los ARA. Los ARA, correcto. Entonces estamos hablando de los antagonistas de receptores de angiotensina, porque por un lado yo lo bloqueo, pero los receptores quedan libres. Y esa poquita angiotensina 2 puede conllevarme, ¿verdad? Puede conllevarme a un aumento de la presión arterial. No solamente porque disminuye y queda poca angiotensina 2, sino porque uno de los mecanismos a través del cual puedo convertir angiotensina 1 a angiotensina 2 es a través de la enzima convertidora a nivel pulmonar, ¿cierto? Pero yo puedo tener también angiotensina 2 localmente en varios puntos del cuerpo, ¿de acuerdo? Quiere decir que si yo produzco disminuyo la mayor cantidad de angiotensina 2, eso no quiere decir que a nivel renal, o eso no quiere decir que en otros órganos pueden haber conversión de angiotensina 1 en 2, en menor proporción con respecto a la que señalamos. Entonces, de todas maneras, quedan los receptores de angiotensina 2 quedan libres. Otra manera es bloquear esos receptores para que ese efecto no se consiga. Entonces ahí tendríamos los antagonistas de receptores de angiotensina, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué otro grupo nos haría falta? Ahora, si yo estoy hablando de esto, me faltaría también entonces contribuir a disminuir la resistencia vascular periférica. Porque hasta el momento lo que estoy impactando principalmente es en el gasto cardíaco con los medicamentos que acabo de mencionar. Pero, ¿qué medicamento me podría disminuir o me puede impactar en otro factor que me ayuda a que se suba la presión? En este caso, la resistencia vascular periférica. Estamos hablando de los bloqueadores, de los beta bloqueadores. Tú me estás mencionando beta bloqueadores, ¿sí? Bueno, ellos tienen un componente que puede ser vasodilatador, ¿sí? Pero ya los mencionamos, es decir, otro grupo que no habíamos mencionado que no tenga efecto. Esos son diuréticos, esos me actúan a nivel del equilibrio hidroelectrolítico, de sodio y de líquidos. Bien, ¿qué grupo de medicamento es? Los bloqueadores de los canales de calcio. Los bloqueadores de canales de calcio lo que van a hacer es disminuir la contracción del músculo liso vascular. Al disminuir la contracción del músculo liso vascular, van a impedir que disminuya su luz y por ende el vaso va a mantener una luz óptima y va a disminuir la resistencia vascular periférica. Entonces ahí tendríamos los pinos, ¿verdad? Aquí hay varias familias que se apoyan. Están los pinos, están los panes, están los priles y están los ololos, ¿verdad? Esas son las familias que vamos a estudiar el día de hoy. Bien. Entonces, yo creo que con esto ya terminamos la clase. Acabamos de aprender a repasar fisiopatología y acabamos de ubicar cada grupo de medicamentos. Yo creo que más que decir no es. ¿Les parece? Comenzamos la clase tarde y nos vamos temprano. Díganme. ¿Perdón? Esa es la idea. Bien. Pero yo lo que quiero con esto es que cuando vayamos a empezar a hablar de cada grupo, ya nosotros hemos estudiado el mecanismo de acción. Aquí brevemente hicimos un repaso del mecanismo de acción de cada uno, ¿sí? Y podamos entender dentro de este grupo, ¿verdad?, dónde están ubicados. Porque una cosa es que yo estudie y hable de los nombres y otra cosa es que yo relacione los nombres y las familias en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Así creo yo que queda mejor comprendido. Ahora que vayamos hablando de cada familia, ¿verdad?, ya lo vamos a acordar en qué fase o en qué proceso patológico me puede ayudar. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces, como mencionaba, vamos a encontrar los grupos de los antihipertensivos. Vamos a estar hablando primero de los beta bloqueadores o los bloqueadores adrenérgicos. Vamos a estar hablando de los alfa adrenérgicos,
Los antagonistas de los canales de calcio, canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de la angiotensina 2. Entonces, ya para repasar, los beta bloqueadores antagonizan los receptores beta adrenérgicos, impidiendo que la adrenalina y la noradrenalina se unan y produzcan sus efectos. Los receptores beta se encuentran principalmente en el corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones y el tejido adiposo. Quiere decir con esto que van a tener no solamente un efecto a nivel cardiovascular, sino también en otros tejidos, impulsando o disminuyendo su funcionamiento. Entonces, cada vez que utilicemos estos medicamentos, podemos obtener un efecto a nivel cardiovascular, pero también vamos a tener unos efectos en otros tejidos que pueden ser en mayor o menor medida efectos adversos, efectos indeseables. Entonces, para tener claro, aquí están dos gráficas, la figura 1 y 2, en las cuales vamos a ver primero la localización de los receptores beta 1 y beta 3, ¿verdad? Los beta 1, beta 2 y beta 3, los beta 2 podemos ubicarlos en la terminal, en el terminal presináptico, o podemos encontrarlos en el órgano efector, y los beta 3 los vamos a ver ubicados en la célula endotelial, ¿verdad? El mecanismo de acción ya sabemos cuál es, ¿verdad? La activación a través de la adrenalina y la noradrenalina va a depender si va a activar o va a disminuir una acción dentro de la célula. Y eso de eso va a depender. Ahora vamos a enumerar los efectos que tienen cada uno de estos receptores. Pero es simplemente para la ubicación de los receptores beta 1, 2 y 3, ¿verdad? Y los efectos producidos tras la estimulación beta adrenérgica, ahí está. Todo el proceso que se desencadena con la activación de ATP, la conversión de ATP a adenosín monofosfato cíclico, que puede conllevar a la proteína quinasa y puede conllevar a la movilización de diversos factores hasta conllevar a la movilización de calcio, que puede estimular el aumento de la contractilidad, puede conllevar aumento de la frecuencia cardíaca y puede conllevar aumentar la velocidad de conducción a través del nódulo auriculoventricular. Esos son los mecanismos de acción a nivel intracelular que puede producir en el músculo cardíaco. ¿Listo? Y entonces cada uno de estos receptores va a tener un efecto. Los beta 1 van a tener efecto a nivel cardíaco, por ejemplo, con aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción y va a disminuir el PR, es decir, la capacidad de estimulación de la aurícula, y va a acelerar la velocidad de conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Recuerden que una de las funciones del anillo cartilaginoso y del nodo auriculoventricular es precisamente la de darle tiempo al ventrículo para que entre cada una de las contracciones auriculares pueda llenarse y pueda haber una diástole, digamos, viable para que la cantidad de sangre que expulse el ventrículo sea funcional. Eso se necesita una coordinación y esa coordinación la puede dar el hecho del retraso del estímulo que viene del nodo del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Entonces, al acelerar la velocidad de conducción principalmente a nivel del nodo auriculoventricular, la característica que vamos a ver en el electro es que la línea de tiempo, la línea isoeléctrica entre la onda P y el complejo ORS va a estar más cortita. Recuerden que la onda P es la despolarización de las aurículas, ¿cierto? Existe un segmento isoeléctrico que es donde, o la pausa que hace el impulso hasta que inmediatamente sale del nodo auriculoventricular. Entonces ese segmento, ¿verdad? Ese se llama segmento PR. Entonces, si aumento la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular, ese tiempo de retraso va a disminuir. Eso es lo que quiere decir acortar el segmento PR. ¿Sí está claro? Además, también va a tener otros efectos a nivel de otros órganos: producción del humor acuoso en el ojo, secreción de renina, liberación de hormona antidiurética, estimular la lipólisis, aumento del gasto calórico, el gasto energético,
y va a estimular la apoptosis o la muerte celular programada. Los receptores beta 2 van a tener principalmente un efecto dilatador, vasodilatación arteriovenosa, broncodilatación, relajación intestinal y uterina, relajación del músculo detrusor de la vejiga, va a estimular la glucogenólisis y va a estimular la gluconeogénesis. Es decir, va a estimular el aumento de producción de glucosa mediante dos mecanismos. Tenemos glucosa almacenada en forma de glucógeno en músculo y en el hígado. Y entonces se destruyen esas moléculas de glucógeno y va a aumentar la cantidad de glucosa circulante, ¿verdad? Y dos, va a estimular la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de sustratos nuevos, como son las proteínas y también los ácidos grasos, que pueden entrar en la cadena y pueden convertirse en piruvato para entrar en el ciclo de Krebs. Va a estimular la liberación de noradrenalina, van a producir inclusive efectos adversos como temblor y disminución de la cantidad de potasio, liberación de insulina y glucagón e inhibe la apoptosis. Es decir, un efecto contrario en algunas fases a lo que produce los receptores beta 1, ¿verdad? Ahora, ¿por qué aumenta la liberación de insulina? ¿Por qué aumenta la liberación de insulina? Si yo estoy aumentando los niveles de azúcar en sangre, ¿qué es lo que va a aumentar? Pero también existe un efecto de estimulación a nivel del páncreas. ¿Sí? Por ende, si yo bloqueo estos receptores, puedo conllevar, ¿verdad?, a una disminución de la liberación de la insulina. Ahora, ojo, porque hay un efecto paradójico. Porque fíjense que si yo bloqueo la insulina, ¿qué va a pasar con la glicemia? Porque es paradójico, ¿verdad? Si uno de los efectos de los beta bloqueadores es precisamente en pacientes diabéticos que pueden conllevar a un estado de hiperglicemia o un bajo control de los niveles de glicemia, ¿cierto? Pero esto se debe principalmente a la disminución, ¿verdad?, de la liberación de insulina, porque si yo bloqueo la liberación de insulina, no por el aumento de glucosa, sino por la disminución de producción y liberación por los receptores a nivel del páncreas, entonces disminuyo la insulina y la glicemia va a tenerla arriba, ¿cierto? Recuerden que si yo estimulo la glucogenólisis y la gluconeogénesis, pero yo la bloqueo bloqueando los receptores beta 2, ¿cierto?, diríamos que los niveles de glucosa se podrían estabilizar. ¿Estamos? Pero resulta que el efecto adverso que se ve son el aumento de los niveles pero precisamente por la falta de regulación de los niveles de insulina. ¿Estamos? Porque puede sonar contrario. Los receptores beta 3 van a producir aumento de la liberación de óxido nítrico, que puede conllevar una vasodilatación, a estimular la lipólisis, igual que el beta 1, va a estimular la glucogenólisis como el beta 2 y va a aumentar el gasto de energía como el beta 1. ¿Cómo podemos clasificar estos medicamentos? Los podemos clasificar dependiendo del grupo de acción de los receptores. Aquellos que no tienen una selectividad, ¿verdad?, adecuada, van a actuar sobre los receptores beta 1 y los receptores beta 2. Y vamos a tener aprenolol, el carteolol, nadolol, propranolol y el timolol, de los cuales nosotros en Colombia utilizamos principalmente el propranolol y el timolol. ¿Sí?
También vamos a tener aquellos que solamente actúan selectivamente sobre receptores beta 1, como son el atenolol, bisoprolol, ceriprolol, esmolol, metoprolol y el nebivolol, de los cuales el ceriprolol no es de uso, o por lo menos no lo he visto aquí comercializado en Colombia. No les podría decir si está autorizado o no, pero por lo menos en la práctica médica no lo he visto. Los otros sí, ¿verdad? Y puedo obtener un efecto beta bloqueador y un efecto alfa 1, es decir, un efecto vasodilatador. ¿De acuerdo? Esto puede conllevar a si yo utilizo un medicamento como un beta bloqueador, voy a tener una disminución de la presión arterial de manera indirecta, o sea, de manera directa, pero esa disminución de la presión arterial no va a ser significativa comparada con los otros grupos que vamos a mencionar más adelante. Por eso este medicamento no es de primera línea. Su efecto principalmente va a ser de impacto a nivel cardiovascular, a nivel cardíaco, ¿verdad? Pero si yo tengo un paciente con hipertensión, pero también tengo una cardiopatía isquémica, o tengo una falla cardíaca, puedo utilizar un medicamento que me puede conllevar a los dos controles. Puede ser el carvedilol o el labetalol. Claro que el labetalol no se va a suministrar en tabletas, ¿de acuerdo? Entonces, en síntesis, beta bloqueadores no son de primera línea de manera de hipertensión arterial y tienen unas indicaciones claras en aquel paciente que tenga patología cardiovascular. En eso sí son primera línea. Pacientes con antecedentes de infarto agudo, pacientes algunos con falla cardíaca. El manejo coayudante de la hipertensión arterial con secundaria a otras patologías. En el caso, por ejemplo, de la hipertensión, del hipertiroidismo, podemos también utilizarlo, ¿listo? Es para tener claridad. Propiedades farmacocinéticas, aquí podemos observar la fracción, la biodisponibilidad, es el primer ítem que es en porcentaje y de los cuales el timolol tiene una mayor biodisponibilidad. Le sigue el oxemprolol, el nebivolol también, y el bisoprolol, el bisoprolol y el atenolol. Al bisoprolol sí lo podemos utilizar por vía oral. Tiempo máximo, el tiempo máximo hasta alcanzar las concentraciones plasmáticas máximas aproximadamente, en promedio aproximadamente son de 2 horas, ¿verdad? Más rápido el esmolol, más rápido el esmolol porque es un medicamento que se puede dar por vía endovenosa. Una semivida en horas, en cuanto a una semivida, el nadolol tiene una vida media más, una vida media un poco más prolongada junto con el nebivolol. Le siguen el carvedilol de 6 a 10 horas aproximadamente, el bisoprolol de 9 a 12 horas. El betaxolol, vuelvo y digo, no es un medicamento que se consigue aquí en Colombia, de aproximadamente unas 18 horas. La ruta de eliminación está principalmente a nivel hepático y a nivel renal, ¿verdad? Ahora bien, la fracción o el porcentaje de fármaco que se elimina biotransformado por vía renal da mucho que ver porque en la medida en que un medicamento se elimine principalmente por vía renal, como habíamos mencionado en la posición anterior, tiene mucho que ver en la medida en que se elimine más por vía renal es porque tiene un poco o un pobre metabolismo a nivel hepático, y en la medida en que se elimine más o se metaboliza a nivel hepático o se elimine más por vía enteral o por vía fecal, va a tener un metabolismo extenso o amplio a nivel hepático. No se preocupen que yo no les voy a preguntar características de vida media, ni les voy a preguntar características de vía de eliminación. Me interesa mucho la funcionalidad o en qué grupo de pacientes lo puede utilizar, ¿listo? Para que no se estresen. Ahora, mecanismos implicados en el efecto antihipertensivo de los beta bloqueadores. Reducen el volumen minuto cardíaco, van a disminuir la liberación de renina,
Tiene acción simpaticolítica central. Va a haber un reajuste de los vasoreceptores, aumenta la liberación de óxido nítrico y de prostaglandinas, bloquea los receptores beta-2 presinápticos, disminuyendo la liberación de noradrenalina. Esta información es necesario que ustedes, por favor, se la graben. En el momento en el cual muchos sacan su asistente y toman fotos antes de que pase la. Ahora, reacciones adversas. Si yo conozco los receptores y cada una de sus funciones, así podré clasificar o podré enumerar y entender las reacciones adversas dependientes. Entonces, si es un medicamento antihipertensivo, puede producir hipotensión, ¿verdad? Si sirve para controlar o regular o bajar la presión arterial, va a producir hipotensión. Un efecto adverso es que el paciente va a presentar mareo con las primeras dosis o puede presentar tensiones arteriales por debajo que pueden ser sintomáticas. Ahora, si está disminuyendo, ¿verdad?, la capacidad de conducción, ¿cierto? Si está disminuyendo la capacidad de conducción a nivel del nódulo auriculoventricular, va a aumentar o va a disminuir la frecuencia cardíaca. Disminuye la frecuencia cardíaca. Si me está disminuyendo la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular, puede llegar a un bloqueo auriculoventricular, una disfunción sinusal y puede ocasionar una disminución de la contractilidad, provocando una insuficiencia cardíaca. Esos son los efectos principalmente a nivel cardiovascular, a nivel del corazón. Estos medicamentos también pueden producir calambre, sensación de frío, cansancio en las extremidades y propiciar el fenómeno de Raynaud y empeorar los síntomas en pacientes con enfermedad periférica vascular grave. Esto está relacionado con un aumento del tono marcado porque cuando tengo un medicamento que no es selectivo con los receptores, van a bloquear los receptores beta-2 que son vasodilatadores y pueden conllevar a que el efecto vasoconstrictor se aumente o se potencie. ¿Sí? Entonces, si yo bloqueo receptores beta, que son vasodilatadores, puedo conllevar a un aumento del tono alfa. Pero esto cuando doy unas dosis, ¿verdad?, mucho más alta de la dosis terapéutica. A nivel del sistema nervioso, puede ocasionar insomnio, parestesia, dolores de cabeza, fatiga, depresión, cansancio, pesadillas nocturnas. Estas están principalmente relacionadas con aquellos beta bloqueadores que son liposolubles y menos frecuentes con los irosolubles. Y hay que disminuir su uso en horas de la tarde. Además, tiene mucho que ver con la característica de atravesar la barrera hematoencefálica. A nivel digestivo, náuseas, estreñimiento, diarrea, y el beta-2 puede producir hepatopatía e incluso necrosis hepática. A nivel respiratorio, ustedes saben que la principal acción del receptor beta-2 a nivel del pulmón, ¿cuál es? ¿Cuál es el efecto de la estimulación del receptor beta-2 a nivel del pulmón? Broncodilatación. Entonces, si yo tengo un medicamento que no es selectivo, me va a provocar un bloqueo de esa estimulación y entonces lo que me provoca broncoconstricción no lo voy a poder bloquear. ¿De acuerdo? Entonces, una precaución en el uso de pacientes asmáticos o en el uso en pacientes que tengan patología bronquial o patología respiratoria es una contraindicación relativa. Si yo tengo un paciente que sufre de asma, no lo debería utilizar, porque le voy a quitar su factor de protección, la estimulación del receptor beta-2 que me puede conllevar a broncodilatación. Si yo bloqueo ese receptor, no va a haber broncodilatación. Y entonces, si el paciente está tomando beta bloqueador,
aun cuando yo le suministre el medicamento de rescate, que es el beta agonista, que puede ser salbutamol o formoterol, ese paciente no me va a responder porque tiene sus receptores beta 2 bloqueados. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Paciente con patología respiratoria hay que suministrarlo con cuidado o mejor cambiar de línea de tratamiento. Entonces, pacientes con EPOC serán candidatos a este medicamento. Puede ser una contraindicación relativa. Paciente con EPOC, el daño estructural es diferente. Pero si yo los utilizo, sé que de pronto no me van a responder adecuadamente cuando el paciente empeore sus síntomas respiratorios. Y ya sabemos que los beta-bloqueadores no selectivos pueden aumentar los niveles plasmáticos de triglicéridos y de VLDL y disminuyen los niveles de HDL en este caso. Pueden aumentar los niveles plasmáticos de ácido úrico. Otros, como por ejemplo impotencia, reacciones como erupciones cutáneas y el síndrome de retirada, y esto es un efecto muy importante. Si tengo un paciente que ya tiene rato o tiene meses, años utilizando un beta bloqueador, a no ser que el paciente tenga un riesgo cardiovascular elevado, por ejemplo, que esté haciendo bradicardia extrema, este medicamento no lo puedo suspender de un momento a otro. ¿Quién me dice por qué? Si tengo un paciente que tiene años utilizando un beta bloqueador, ¿por qué no lo puedo suspender de manera abrupta? Salvo que tenga un bloqueo de rama o salvo que tenga un aumento, una bradicardia extrema o una bradicardia sintomática. Si tengo esas características, lo puedo suspender o lo debo suspender inmediatamente. Pero en otros pacientes que yo quiera suspender el medicamento por cualquier otra circunstancia, ¿por qué no lo puedo hacer de manera rápida? Así es. Recuerden que se causa el efecto contrario a la hiperestimulación. Cuando nosotros tenemos una hiperestimulación de los receptores beta, las células interpretan que hay mucha estimulación, ¿verdad? Y entonces lo que haces es internalizar, o sea, llevar hacia adentro los receptores para evitar esa estimulación constante. Eso es el efecto en cuando existe una hiperestimulación del sistema nervioso parasimpático. Por ejemplo, cuando se consumen frecuentemente sustancias psicoactivas que pueden conllevar como la cocaína, ¿verdad? Entonces, para disminuir ese efecto, las células lo que hacen es disminuir la cantidad de receptores. Pero en este caso, si yo tengo un bloqueo constante, permanente de la mayoría de los receptores beta, la célula, ¿qué es lo que va a interpretar? Que no son suficientes. Entonces aumenta la cantidad de receptores y al aumentar esta cantidad de receptores, en el momento en que usted ya no los bloquee, ¿verdad? Esa cantidad de receptores que están expresándose van a captar la adrenalina y la noradrenalina y entonces se va a producir un efecto muy fuerte. Si a través de la estimulación de los receptores beta aumenta la frecuencia cardíaca, y yo tengo demasiados receptores, ¿qué le puede pasar al paciente? Aumenta de manera exagerada la frecuencia cardíaca y puede llevar a una taquiarritmia. Puede llevar a toda la cantidad de estimulación, aumento a nivel del sistema nervioso, temblores, alucinaciones, ¿sí? Todo ese proceso que puede conllevar como si el paciente estuviera hiperestimulado con una sustancia alucinógena. Y si tengo un corazón que está enfermo, puede conllevar a que ese corazón pueda tener un infarto. Entonces, ojo, paciente que si yo tenga que retirar el medicamento por cualquier circunstancia, suspenderlo,
ese paciente, si lleva años, bastante tiempo tomando el medicamento, meses, debo suspenderlo de manera gradual, no puedo hacerlo de manera rápida. Salvo que tenga una bradicardia extrema o salvo que tenga un bloqueo auriculoventricular, que son las dos indicaciones en las cuales sí se debe suspender de manera rápida. Pregunta de examen, ¿listo? Mucho cuidado con ese concepto. Bien. Aquí están las diferentes presentaciones de este grupo de medicamentos para que lo tengan claro. Con respecto a los beta bloqueadores, ¿hay alguna duda? Algo que de pronto no le haya quedado claro. Bien. Seguimos con los alfa-adrenérgicos para continuar con el sistema nervioso simpático. Los fármacos alfa-adrenérgicos antihipertensivos se van a dividir en dos grandes grupos: agonistas alfa-1 selectivos y los agonistas centrales alfa-2. Y pueden tener un agonismo alfa-1 parcial. En este caso vamos a encontrar en el primer grupo la prazosina, terazosina y la toxazosina. Y en el segundo grupo, los agonistas centrales alfa-2 predominantemente va a tener la clonidina, metildopa y la guanfacina. Dentro del mecanismo de acción de los alfa-1 periféricos, van a bloquear los receptores alfa-1 en el músculo liso vascular, y esto va a tener dos efectos principalmente. Va a provocar la vasodilatación arterial y venosa, por ende va a conllevar una disminución de la presión arterial sistólica y diastólica. Y si yo tengo un bloqueo receptor alfa-adrenérgico, por ende me va a bajar la resistencia vascular periférica. Entonces, bloqueo la estimulación alfa-1 y el músculo liso vascular no se va a contraer. Y esto lo puedo hacer a nivel arterial y a nivel venoso. Me disminuye la resistencia vascular periférica y esto conlleva una disminución de la presión arterial sistólica y diastólica. Los agonistas alfa-2 centrales van a estimular receptores alfa-adrenérgicos presinápticos a nivel del bulbo raquídeo, conllevando a la disminución de la liberación de noradrenalina, lo que conlleva a disminuir el tono simpático central, es decir, una reducción de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Mientras que yo, a nivel periférico, yo puedo regular la presión arterial mediante vasoconstricción o vasodilatación. Yo también puedo regular esa vasoconstricción o vasodilatación, incluyéndole al combo la regulación de la frecuencia cardíaca. Lo puedo hacer de manera central, ¿verdad? A nivel del centro vasomotor o a nivel del centro regulador de la presión arterial. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer a nivel central o lo puedo hacer a nivel periférico. Ahí está la diferencia entre dos antagonistas alfa, que son periféricos, y los agonistas centrales. No se vayan a confundir. Antagonista bloquea, impide que el receptor se una con su enlace natural. Y agonista es que este medicamento se une como si fuera o que si estuviera simulando ser la noradrenalina o la adrenalina. ¿Estamos? ¿Qué me van a decir antagonista alfa-2? ¿O qué me van a decir agonista alfa-1? Este es el momento en el cual usted a esta diapositiva le toma fotos. Ya les estoy dando pistas. No, es que eso no es ningún problema. El tema está en que no me los vayan a confundir con los efectos. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó claro el concepto? Ahí está clara la diapositiva. Bien, farmacocinética y farmacodinámica, ahí está, independientemente del grupo. La prazosina, la doxazosina, la clonidina van a tener principalmente la doxazosina y la prazosina van a tener una biodisponibilidad similar cuando se administran por vía oral, de un 50 a un 70%. Y van a tener una diferencia en la vida media, mientras que para prazosinas de 2 a 3 horas
para doxazosina es de 16 a 30 horas. Entonces, eso varía en la dosis que se administra diariamente. Mientras que la doxazosina se puede administrar una vez al día, la prazosina se puede administrar 2 veces o 3 veces al día. Inicio de acción más rápido para la prazosina y más lento un poco para la metildopa. El metabolismo es principalmente hepático, siendo que la metildopa es un profármaco que se debe convertir a metilnoradrenalina, es decir, un falso neurotransmisión con acción central. La vía de eliminación, principalmente renal, salvo la doxazosina, que tiene una vía de eliminación a nivel biliar. La clonidina puede cruzar la barrera hematoencefálica, lo que explica que los pacientes que la utilizan tengan o mencionen que en el día les da sueño. Entonces ese medicamento el paciente no se lo dice, tómeselo después, o tómeselo en la tarde, o tómeselo en la noche, para que cuando tenga el efecto sea antes, el efecto del sueño, como varios aquí que están durmiendo ahora mismo, pueda conllevar a que pueda aprovechar ese efecto para que pueda dormir en la noche, ¿verdad? Bien, hasta ahí vamos bien. Efectos adversos, los conocemos, ¿verdad? Principalmente siempre los efectos adversos de todos estos grupos de medicamentos, ¿cuál va a ser? Hipotensión, ¿verdad? Riesgo de síncope al inicio de empezar a utilizar los antagonistas alfa-1, puede haberse dolor de cabeza, mareo, congestión nasal, retención de líquidos y edema periférico en algunos casos. Aumento también o una irregulación del perfil lipídico, aumento del HDL y reducción del LDL. Y si yo miro que este efecto se da, es un efecto metabólico favorable, porque yo lo que busco siempre es que el paciente tenga su HDL elevado o por lo menos óptimo, por encima de 40, y la reducción del LDL que esté por debajo de 100, que es el nivel óptimo. Agonista alfa-2, además de la disminución de la frecuencia cardíaca, porque recuerden que este actúa a nivel central, pueden causar también hipotensión, y el otro efecto que no se da con los antagonistas alfa-1 es la sedación y la somnolencia. También pueden ocasionar efectos redox, en este caso con la clonidina, y con la metildopa puede haber una anemia hemolítica autoinmune, es decir, aumento de las transaminasas, también puede haber hepatitis y fiebre causada por medicamentos. Contraindicaciones: hipotensión ortostática severa, insuficiencia cardíaca, depresión mayor, hepatopatía, y no suspender bruscamente la clonidina, porque puede ocasionar efectos rebotes. Usos clínicos: alfa-1 no son de primera línea para hipertensión esencial, pero pueden usarse en pacientes con hiperplasia prostática benigna e hipertensión concomitante, es decir, paciente que sea hipertenso, que empieza a tener problemas de próstata, este tipo de medicamentos se puede convertir en su primera opción. ¿Sí? Por ejemplo, si usted le llega a una paciente de 45 años, o mejor, de 60 años, y esa paciente ya comienza a tener el antígeno prostático en 4 o en 5, ¿verdad? Este tipo de medicamentos podría ayudarlas en caso que vaya a tener hipertensión arterial, sí o no. Dígale a la compañera que está allá, ¿es usted esa? Doctora, respóndame la pregunta. La que tiene su cabeza recostadita así. Así, no sabe. Le repito la pregunta para que sepa. ¿Quién quiere responder? ¿Este medicamento le serviría o no le serviría? ¿No le ayudaría o sí le ayudaría? La pregunta es: paciente femenino de 55 años que empieza a tener elevación del antígeno prostático, ¿verdad? Puede conllevar a que, quiere decir que puede estar teniendo una posible afección de la próstata, pero además de eso tiene antecedentes de hipertensión arterial. Muy bien, así es. ¿Qué otro pique? Okay. ¿Quién más opina diferente? ¿Le sirve o no le sirve el medicamento? ¿Quién dice que sí? Porque es que veo una cantidad de gente que todavía está como con el signo de interrogación en sí. ¿Será que sí le sirve o no le sirve?
Aquí están diciendo que no, por allá están diciendo que no. ¿Quién dice lo contrario? Por acá están diciendo que no y dieron unos argumentos, ¿cierto? De aquel lado que dicen, si se puede o no se puede utilizar. ¿Se puede o no se puede utilizar? Allá en conjunto dicen que tampoco, o sea, se van con ese grupo también. Allá al medio, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Allá arriba, ¿de qué lado? ¿Sí o no? No se puede utilizar. ¿Cómo? ¿Quién me habla? Esa es la pregunta. Claro, porque si usted hoy en día, porque yo cuando estudié medicina, esa pregunta tenía una sola respuesta. No. Pero cuando empezaron a cambiar las cosas, usted puede tener, ojo, escuchen porque esto es algo que ustedes en su práctica médica, más ustedes, que van a tener una diversidad un poco más compleja de la que uno tuvo. Hoy en día usted puede tener un paciente que en su cédula tenga un nombre de mujer, tenga un sexo de mujer, ¿verdad? Y de hecho tenga características físicas externas de mujer. Pero resulta que es una persona que hizo un cambio, ¿sí? Es decir, es una persona, es un hombre que en su momento, en su libertad, decidió hacer unos cambios físicos y unos cambios sociales y unos cambios emocionales que lo conllevaron, pero hay órganos en los cuales usted, por más que sea, no va a intervenir. ¿De acuerdo? Porque quizás no lo amerita durante su vida. Entonces, eso quiere decir que puede tener un paciente delante de usted con esas características, pero que no le presenta un antígeno prostático elevado. ¿Estamos? Entonces, sabemos que biológicamente en un paciente femenino, ¿verdad?, no vas a encontrar próstata. Entonces, por ende, no vas a tener, puede ser un error de laboratorio o puede ser que se encuentre ante ese caso. ¿De acuerdo? Y si es así, tocará tomar ese medicamento. O sea, podrá tener esa característica. Y obviamente, si trasladamos la pregunta para el género masculino, evidentemente sí se puede utilizar y sería la primera opción en este caso. Pero también puede encontrarse que ya un paciente tenga un tratamiento ordenado, porque lo primero que ocurrió es que desde hace 20 o 15 años puede ser hipertenso, pero de un tiempo para acá comenzó a aumentarse el tamaño de la próstata, pero ya tiene un manejo instaurado de hace tiempo con antihipertensivos, pero se requiere dar el medicamento. Debe tener en cuenta que este medicamento puede bajarle la presión y puede generarle eventos adversos. Te toca bajar la dosis de antihipertensivos para que pueda ser utilizado el medicamento con seguridad. ¿Listo? Bien. La clonidina, útil en urgencias hipertensivas y en abstinencia de sustancias, y la metildopa, fármaco de elección para hipertensión en el embarazo, categoría B, ampliamente estudiado. ¿Listo? Esas son características que hay que tener en cuenta. Esa es una, digamos, un resumen, ¿verdad?, donde usted puede tener las características agrupadas de este grupo principal. Estas son las presentaciones que tenemos aquí en nuestro medio: la metildopa, la oxazocina, la prazosina y la cloridina. Ahora nos vamos con los antagonistas de los canales de calcio. Se clasifica según su estructura química y selectividad tisular. Pueden ser dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos.
Las dihidropiridinas van a ser el alodipino, nifedipino, felodipino, nicardipino. Y la acción predominante va a ser vasodilatación arterial periférica, mientras que las no dihidropiridinas vamos a tener el verapamilo y el diltiazem. Y va a tener el verapamilo un mayor efecto en el corazón, mientras que el diltiazem va a tener un efecto compartido en el corazón y a nivel de corazón y vasos. El verapamilo es un medicamento que se utilizaba como antihipertensivo una vez que salió, pero ha sido relegado poco a poco hacia las arritmias, para el manejo de arritmias. Ya el verapamilo casi no se utiliza como antihipertensivo de primera línea en su momento, porque tiene un efecto que reduce o tiene un efecto a nivel cronotrópico negativo, ¿de acuerdo? Entonces, viene siendo reemplazado por aquellos medicamentos que tienen un efecto mucho más, un altísimo porcentaje a nivel periférico, como son los pinos, anodipino, nifedipino y el nimodipino, que es el que más utiliza, uno de los tres que se más utiliza aquí en Colombia. La clasificación, el mecanismo de acción, como lo habíamos hablado, bloquear los canales de calcio tipo L en el músculo liso vascular y el miocardio, bloqueando el ingreso de calcio a la célula. Y esto puede conllevar una reducción del potencial de acción y la fuerza de contracción de cada uno de los músculos lisos vascular y a nivel del corazón. Reducen la frecuencia cardíaca y la capacidad de contractilidad, además de provocar vasodilatación. Aquí tenemos las características agrupadas, resumen, entre alodipino, nifedipino, verapamilo y el diltiazem, es decir, 2 representantes por cada uno de los grupos, donde se compara la biodisponibilidad, la vida media, el metabolismo. El metabolismo básicamente es con la misma enzima a nivel del citocromo P450. La eliminación principalmente renal, solamente 2 comparten renal hepática, que es el alodipino y el diltiazem. Y las características a destacar, el alodipino, inicio lento pero un efecto sostenido. El nifedipino tiene una liberación prolongada, que es por eso lo hace preferido. Y el verapamilo va a tener una alta afinidad por el nodo auriculoventricular. Hay que tener en cuenta que este medicamento en pacientes con bloqueo está contraindicado, ¿verdad? Y un efecto moderado cronotrópico negativo, que es el diltiazem. Efectos adversos, la principal queja con las dihidropiridinas, es decir, con el alodipino y los secuaces, es el edema periférico por vasodilatación precapilar. Pacientes con alodipino, la principal queja, ¿cuál es? Que se le hinchan los tobillos. Sí, que tienen edema, sobrecarga en miembros inferiores. Pregunten a los conocidos que han utilizado amlodipino o pregunten a sus familiares que utilizan amlodipino y verán que van a encontrar un consenso de que ese es uno de los eventos adversos. Y ahí está vasodilatación precapilar o vasodilatación capilar. Va a encontrar también dolor de cabeza, dolor facial, taquicardia refleja, sobre todo con el nifedipino de acción corta, y mareos. Con los no hidropirídicos, que es el verapamilo y el diltiazem, va a encontrar principalmente efectos a nivel cardiovascular. Bradicardia, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca, estreñimiento en el caso del verapamilo. ¿Sí? Contraindicaciones, ya sabemos que si tenemos pacientes con disminución de la presión, no debemos utilizarlo, o con afectación de la conducción o de la frecuencia cardíaca, tampoco debemos utilizarlo. Insuficiencia cardíaca sistólica, con fracción de eyección ventricular izquierda de menos del 40%, y cuando se utiliza, cuando el paciente está utilizando otros medicamentos como lo es los beta bloqueadores, porque puede agravar más el bloqueo auriculoventricular o el bloqueo de rama. ¿Listo? Chicos, por favor, si tienen hambre afuera, ya vamos a terminar, a las 4:30 nos vamos. ¿Listo? Indicaciones. Las dihidropiridinas estos sí son medicamentos de primera línea en hipertensión esencial, especialmente en adultos mayores y pacientes con enfermedad arterial periférica, ¿de acuerdo? Y el verapamilo y el diltiazem son utilizados en pacientes con fibrilación auricular, angina de pecho o hipertensión con taquiarritmia. Allí tienen las indicaciones claras. Este es otro momento por el cual usted puede sacar a su asistente y tomarle foto.
Entonces, adultos mayores es de primera línea en este caso este tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque los adultos mayores te van a encontrar la mayor cantidad de aterosclerosis, de engrosamiento de las arterias, y esto impide o disminuye la capacidad de que tengan una vasodilatación adecuada. Estas son las principales formas que tenemos, o presentaciones farmacéuticas que tenemos en nuestro medio. Ahora tenemos los IECAS. Se pueden clasificar según su estructura química o duración de la acción, derivados del ácido dicarboxílico. Ahí tenemos el enalapril, varios priles, ¿verdad? Lisinopril, ramipril y perindopril. Derivado del ácido fosfínico, el fosfinopril. De este primer grupo, el enalapril, lisinopril, ya entró a nuestro medio. Es uno de los primeros antihipertensivos que se utilizó a nivel mundial, pero aquí en Colombia se popularizó el captopril y el enalapril. Pero ya en nuestro medio podemos conseguir el lisinopril. Y en algunos casos, algunos laboratorios tienen perindopril, pero eso está un poco más restringido. Sería enalapril, captopril y lisinopril. Mecanismo de acción, ya sabemos que inhiben competitivamente a la enzima convertidora de angiotensina, van a inhibir la conversión de angiotensina 1 en 2, como lo hemos visto, y esto hace que la cantidad de angiotensina 2 disminuya, provocando una vasodilatación, disminución de la secreción de aldosterona y por ende disminución de la reabsorción de agua y de sodio. Pero van a tener un aumento de la pradicilina, que va a conllevar a un aumento a un efecto vasodilatador adicional. Pero vamos a tener en cuenta que se va a convertir en su principal evento adverso. Farmacocinética y farmacodinamia, vamos a ver que va a haber diferencias entre cada una de sus características. Son profármacos, es decir, que necesitan un metabolismo a nivel hepático, el enalapril, el ramipril y el fosinopril, mientras que el captopril y el lisinopril no son profármacos. Van a tener una vida media relativamente larga, exceptuando el captopril, que la vida media es de 2 horas aproximadamente, principalmente o vía eliminación a nivel renal, salvo ramipril y fosinopril, que pueden tener una eliminación hepática. La dosis diaria, la mayoría de ellos una vez al día, exceptuando el captopril, que se puede tomar 2 o 3 veces al día. Ahora, generalmente ustedes con este medicamento vamos a tener en cuenta que, fíjense ustedes que el inicio de acción del captopril es menor, es decir, es más rápido que la de los otros medicamentos. Y por eso usted encuentra que en las urgencias, cuando un paciente tiene aumento de la presión arterial, generalmente envían el captopril. Y en algunos casos se hace una mala praxis, y es dar captopril sublingual. Eso no se debe hacer. ¿De acuerdo? No se debe hacer, no está estandarizado. Repito, en algunos casos, cuando hay aumento de la presión arterial, hay pacientes a los cuales se le administra el captopril. ¿Pero por qué? Por por el inicio de acción, que es más rápido, de 15 a 30 minutos luego de administrado. En algunos casos se suele dar debajo de la lengua. No existe esa recomendación en ningún libro de farmacología. Se podía dar debajo de la lengua un medicamento diferente, que es el Adalat, el que mencionamos, porque vieron ustedes dentro de los bloqueadores, de los antagonistas de los canales de calcio. Sí. Pero si ustedes escuchan esa recomendación, ¿verdad?, no la obedezcan. ¿Por qué? Porque no está en ninguna recomendación. Sin embargo, hace parte de la mala praxis que a veces heredamos de nuestros profesores. Entonces, eso no se debe hacer, ¿de acuerdo? ¿Está claro? ¿Captopril sublingual? No. ¿Listo? Ya saben por qué. Efectos adversos. Tos seca persistente. Paciente con uso de cualquiera de estos puede conllevar a tos seca.
¿sí? Entonces el paciente le dice, doctor, desde que me empecé a tomar antihipertensivo, muy bien con la presión, pero tengo una tos que no se me quita con nada. Y he tomado de todo. Hasta penca de sábila mandé a preparar con totumo y no se me quita. Esto quiere decir que la sospecha está en algunos de los medicamentos, en este caso cualquiera de estas ramas. Es decir, ¿qué hacer en este caso? El paciente se le debe quitar cualquier ECA que tenga y se le debe cambiar a un ARA. Y con eso consigue la mejoría de reserva de la tos. Está provocada por el aumento de la bradicidina. ¿Cómo? A un ARA, exactamente. Aumento de niveles de potasio, disminución de la presión arterial tras la primera dosis muchas veces, insuficiencia renal aguda en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal, angiodema y exantemia y alteraciones del gusto, más común con el captopril. ¿De acuerdo? Contraindicaciones, riesgo de fetotoxicidad, oligohidramios y displasia renal, angiodema previo inducido por IECA, estenosis bilateral de la arteria renal, aumento de los niveles de potasio por encima de 5.5, uso concomitante con alquileno en diabéticos, con cualquiera de esos medicamentos. Busquen qué significa displasia renal hipocalvaria, la verdad es que no recuerdo el concepto, no se los puedo explicar, no lo recuerdo de manera. Aplicaciones clínicas, hipertensión esencial, especialmente con disfunción endotelial. Es decir, este medicamento es un medicamento de primera línea en el manejo de la hipertensión arterial. ¿Sí? Nefropatía diabética, porque disminuye la progresión de la falla renal. Paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y prevención secundaria post-infarto del miocardio. ¿Sí? Sabemos que ahora los ARA son los que más están ocupando este espacio. Ya cada vez más los IECA son menos utilizados. Sin embargo, su eficacia todavía sigue siendo buena con respecto a este tipo de digamos, disminución de riesgo de complicaciones. Aquí están las diferentes presentaciones que tenemos en nuestro medio. Y para terminar, vamos a hablar de los antagonistas receptores de angiotensina 2. Tienen una eficacia comparable con los IECA, pero con menor incidencia de tos y angiodema. Son una opción preferente en pacientes con intolerancia a los IECA, diabetes, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. Todos los ARA2 disponibles en clínica bloquean selectivamente el receptor AT1 de la angiotensina 2, principalmente el receptor de la angiotensina 1. La vida media varía, siendo el olmesartán y el telmisartán los que tienen una vida media prolongada, siendo el candesartán otro que tiene una vida media mayor, pero siempre y cuando el metabolismo a nivel hepático pues, obviamente ayuda. Todos los medicamentos, exceptuando el último, están de libre comercialización aquí en Colombia. Su vía de eliminación por su metabolismo a nivel hepático principalmente va a ser hepática o va a ser biliar, ¿verdad? Mecanismo de acción y efectos fisiológicos. Ya sabemos que al bloquear los receptores de angiotensina 1, AT1 de la angiotensina 2, perdón, en vasos sanguíneos, riñón y corazón, corazón y cerebro y glándulas adrenales. Efectos fisiológicos: vasodilatación, disminución de la secreción de aldosterona, disminución de la absorción de sodio y agua y disminución de la actividad simpática, más una prevención en remodelado vascular y cardíaco. Va a tener un efecto muy bueno en aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial de larga data, disminuyendo la progresión a insuficiencia cardíaca. Va a tener una buena biodisponibilidad oral, excepto el valsartán, una unión elevada a proteínas plasmáticas de más del 90%. Muchos de ellos son profármacos, como el candesartán, el olmesartán y el medoxomilo, y por ende van a tener un primer paso hepático para poder cumplir su efecto. La vida media prolongada principalmente les confiere la posibilidad de ser administrado una vez al día y va a tener un metabolismo hepático, como ya hemos hablado, excepto los olmesartán y el telmisartán, que evitan completamente el metabolismo hepático significativo.
Efectos adversos siempre va a haber, vamos a destacar la hipotensión, mareo, fatiga provocada precisamente por la hipotensión, aumento de los niveles de potasio en pacientes que tengan aumento de los niveles de potasio o una falla renal no terminal, hay que vigilar esos niveles de potasio. Aumento leve de la creatinina por disminución de la presión de filtración glomerular y muy rara vez angioedema, y menos frecuente este angioedema con dieta o alergia. Contraindicaciones: no se debe dar en el embarazos por el riesgo teratogénico, estenosis bilateral de las arterias renales y aumento de los niveles de potasio de manera persistente, y angioedema previo con cualquiera de las dos y combinación con otro medicamento en pacientes diabéticos con el adistileno. Aplicaciones clínicas: hipertensión arterial, quiere decir que otro medicamento de primera línea en el manejo de hipertensión arterial, nefropatía diabética, insuficiencia cardíaca con factor de eyección reducida y prevención de eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo. En el caso del valsartán y telmisartán, de los cuales se tienen varios estudios. Estas son las formulaciones o las presentaciones que actualmente disponemos en nuestros medios. ¿Listo? Entonces, queda pendiente entonces para la próxima clase los hipolipemiantes. No da chance, a no ser que ustedes tengan tiempo para extenderlo un rato más. Para suponerse, entonces, muchas gracias por su atención y su espera y nos vemos en la siguiente clase. ¿Listo? Pero llevo, pero ya está. Lo importante es llevarlo.